Pues gracias por su puntualidad, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión del curso de finanzas para emprendedores. Acuérdense que el martes pasado vimos finanzas básicas para microempresas, luego vimos el flujo de efectivo y el control de dinero el jueves y ahora vamos a tocar en la tercera sesión financiamiento e inversión. Les recuerdo que todas las dudas que quieran tener las pongan en el chat o alcen la mano para que les demos la palabra y ustedes puedan interactuar con el profesor. Juanfer, Juan Fernando Calderón es el profesor que nos está dando estas sesiones. Ustedes, los que ya estuvieron presentes en las dos primeras, lo conocen perfecto, pero quien se acaba de unir, bienvenido. Y vamos a hablar hoy con Juan Fernando Calderón de financiamiento e inversión. Juanfer, todo tuyo el escenario. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Ana Lidia. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos en esta ocasión a la tercera sesión de Finanzas para Microempresas del programa Impulsa Veracruz. Agradecemos nuevamente el interés en este curso y esperamos que sea una herramienta valiosa para fortalecer los negocios y también tengamos aprendizajes útiles para la vida diaria. Eh, Adicionalmente, pueden tomarle una foto con su teléfono al QR para la asistencia. Ahorita lo vamos a poner en el chat también. Recuerden que tienen que marcar su asistencia en la plataforma para que se pueda tener la lista de cada uno de los cursos a los que asistieron y para los efectos conducentes. El día de hoy, entonces, vamos a ver el tema de financiamiento de inversión y este suena un nombre así como muy rimbombante. Vamos a tratar de explorar todas las opciones que tenemos dependiendo de la escala, tamaño y etapa de nuestro negocio y saber cuáles son las formas más recomendables para cada una de ellas. Entonces, empezamos con algunas definiciones. El capital para financiamiento de inversión es asignado de acuerdo a una serie de criterios. Por un lado, el uso tradicional del capital se orienta principalmente a la búsqueda de un beneficio económico. Y en el otro lado, la filantropía o el dar donativos se utiliza para centrarse en el impacto social y ambiental sin retorno financiero. Si yo le doy dinero a alguien sin esperar nada a cambio y esta persona me dice que va a utilizarlo para un bien benéfico, bueno, entonces estamos hablando de un objetivo filantrópico. En ese espectro, en esas dos extremos del financiamiento del capital o del uso del capital, vamos a poder encontrar nuestra compañía. Eh, en mis clases que yo doy de sistemas empresariales, a los alumnos se les solicita entender muy bien el beneficio dual de cualquier organización que genere un valor para los clientes. El beneficio dual de valor es que yo tengo una empresa, una organización sin fines de lucro, cualquier tipo de organización, incluso una iglesia, que lo que busca es generar un valor para el cliente. Llámese valor para el cliente un teléfono, un reloj, una computadora, un servicio de un abogado, un servicio de un contador público. Ese es un valor que alguien está dispuesto, por el cual alguien está dispuesto a pagar un recurso. Entonces, el objetivo de una empresa, de una organización, fines de lucro o no fines de lucro, es generar ese valor, ¿sí? Entonces, cuando yo genero ese valor, para el cliente está haciendo la transacción económica conmigo y por el otro lado, en las empresas con fines de lucro, yo tengo que generarle un rendimiento o una rentabilidad a mis inversionistas o a los dueños de esta empresa. Entonces, el objetivo de una empresa de fines de lucro es generar doble valor para el cliente y para los inversionistas. Entonces, en esas dos, entre esas dos líneas, tenemos otra vez, si queremos oye, vamos a rescatar una barranca y le vamos a ir a pedir dinero a Banamex para que Banamex nos preste dinero y con eso restauramos la barranca. Eso es la filantropía y las empresas tienen una pequeña porcioncita derivada en la ley del impuesto sobre la renta para poder dar donativos a estas empresas sin fines de lucro. Sin embargo, lo que importa es que la empresa sin fines de lucro no solamente sea capaz de pues restaurar una barranca que tiene ahí mucha suciedad y todo, sino que reciba ese capital para que se incorpore con la maquinaria o los accesorios o los instrumentos que necesite para poder no solo restaurar una barranca, sino que al restaurar una barranca genere ciertos ingresos
para que con esos ingresos pueda restaurar la siguiente barranca y la siguiente barranca, de manera que esa filantropía inicial a las empresas sin fines de lucro se convierta también en capital de trabajo para poder continuar con su labor y no hacerlo una sola vez. Entonces, nada más quitándome esta definición de inicio, todas las organizaciones de fines de lucro o sin fines de lucro buscan generar valor, pero requieren de capital. Ese requerimiento de capital, que no tiene nada que ver con la parte de si genera utilidades o no, es para su último fin, que es generar valor para los clientes. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito también de proyectos de beneficio social, pero recordemos que las empresas de beneficio social también requieren de financiamiento, también requieren de inversión para poder lograr su objetivo. Entonces, hay criterios y mezclas para el uso de capital y hay rendimientos o costos de capital que son los rendimientos de mercado y algunas otras tienen que ver sobre el impacto social y el rendimiento financiero de cada uno de los usos del financiamiento de la inversión. Y bueno, obviamente la mayor cantidad de capital disponible para la inversión es menor conforme a la concesión que se da en el rendimiento con otras consideraciones. ¿A qué se refiere este párrafo? Mientras más capital requiero, pues obviamente yo voy a dar más concesiones en el manejo de mi organización o de mi empresa. Si yo requiero poco capital, pues voy a tener pocos requisitos, pero significa también que voy a mantener mayor control de mi empresa. Y lo vamos a platicar un poquito más a detalle más adelante. Bueno, en el chat de la reunión ya está el formulario para su registro, para que por favor nos hagan favor de anotarse por ahí. Muy bien, continuamos. Entonces, tenemos que entender que dependiendo de la etapa en la que se encuentra mi compañía o mi organización, voy a necesitar diferentes modalidades de financiamiento. Vamos a platicar sobre estas cuatro etapas. Hay algunos modelos de negocios y hay diferentes modelos de negocios que tienen etapas de evolución de proyectos de emprendimiento o de empresas de una manera diferente. Aquí lo tratamos de simplificar lo más posible. Hay modelos y y teorías de organización que tienen cinco o seis modelos de crecimiento. Hay teoristas que tienen siete, ocho modelos y ya hablan también la parte de cambio de dueños y de la parte de declive de la compañía. Ahorita nos vamos a dedicar únicamente en estos cuatro. El inicio de la empresa como startup, la etapa de crecimiento de la startup, la etapa de expansión y la etapa de consolidación. Recordemos que cada una de estas etapas puede tener su curva de subida y luego de bajada, entonces podemos hablar de diferentes curvas, pero aquí vamos a centrarnos nada más en la parte de necesidades financieras, no en la parte de utilidades. Entonces, eh, vamos a platicar sobre qué tipo de instrumentos necesitamos para cada una de estas empresas y no vamos a platicar sobre modelo de negocio, ni tampoco si, oye, yo quiero que mi empresa sea una empresa para que yo viva bien nada más, ¿no? Sino sí, vamos a tratar solamente en estos cuatro esquemas. Haciendo un resumen, les digo, de múltiples modelos de administración de empresas que desglosan a más detalle las etapas de mi compañía. Entonces, la etapa de startup es cuando estoy arrancando mis operaciones, no cuando estoy planeando lo que voy a hacer. Si yo estoy teniendo una idea y quiero ver cómo voy a arrancar, eso no es startup todavía, simplemente es una idea que se va a ejecutar. La parte de startup es cuando ya arranqué y ya tengo mi capital, ya tengo mis primeros clientes, ya tengo mis primeros productos y la etapa normalmente operativa, pero el modelo de negocio, a menos que haya tenido un proceso de mentoría, pues no está bien definido. El modelo de negocio incluye un montón de cosas como qué producto es, contra quién compite, cuál es su mercado, cómo es el tamaño de mercado y un montón de cosas más que también hay un montón de teorías al respecto. En algunos de los cursos en los que he participado se da un trayecto de 24 etapas para definir bien el modelo de negocio y tener perfectamente delimitado el alcance y hasta dónde va a llegar mi negocio. Pero bueno, en esta etapa del startup a veces es alguien que dice, oye, me voy a aventar y voy a poner una tienda, un negocio de algo. Y bueno, lo arrancamos, ¿no? Sin tener idea exactamente de qué es lo que vamos a hacer. Y el mismo mercado nos va modelando a veces el modelo de negocio.
a veces el proyecto no es rentable, es decir, o sea, las primeras ventas que realizamos, a lo mejor el primer año, los primeros 3 años, no ganamos dinero. Ejemplo, la compañía que ahora ya va a ser un banco, la compañía brasileña Nu, que los primeros años pues ha tenido múltiples pérdidas. Aunque esa es una empresa muy consolidada y ya tiene un modelo financiero muy bien, un modelo de negocio muy consolidado, incluso esas etapas pierden dinero para ganar más clientes, ¿no? Y en esta etapa normalmente se necesitan altas tasas de inversión para que, y aunque se requiere mucho dinero y se consigue mucho dinero, el flujo de caja, como veíamos en la clase anterior, es negativo la mayor parte del tiempo. Siempre están requiriendo más y más recursos que se dan en la forma de las aportaciones para poder lanzar la empresa en las siguientes etapas. Estas etapas de- eh, tiene que ver con los primeros 3 años de vida más o menos. Y en México lo que ocurre es que el 80% de las razones sociales, hay una estadística por ahí en el SAT que dice que el 80% de las empresas en México no sobreviven al tercer año. Y es justo por esto, porque no se calculan bien las necesidades de la puesta en marcha de la empresa y por lo tanto el flujo de efectivo se agota y al agotarse el flujo de efectivo la compañía ya no puede continuar. Entonces hay que tener mucho cuidado si queremos lanzar o estamos en este periodo de lanzamiento, tener muy, muy bien definido mi flujo de efectivo para saber en qué momento me va a hacer falta ese dinero y de dónde lo vamos a obtener. La etapa segunda o etapa de crecimiento es cuando ya sabemos exactamente qué hacemos. El proyecto se profesionaliza, se formalizan las operaciones, tenemos documentado qué hace cada quien, ya no tenemos hombres orquesta. En la etapa de startup normalmente el dueño es el hombre orquesta y hace la parte de ventas, y hace la parte de compras, y hace la parte de tesorería. Entonces, en esta etapa de crecimiento ya normalmente tenemos más personas. Alguien se encarga del inventario, alguien se encarga de las ventas, el equipo de ventas empieza a crecer, el equipo de compras empieza a crecer, el equipo de producción empieza a crecer. Cada quien tiene perfectamente delimitada su área de acción y el mercado está perfectamente definido y la propuesta de valor del producto ya está consolidada. Entonces, estas empresas están madurando su modelo de negocio porque ya todo está consolidándose. Generalmente la característica es el enfoque en la generación de nuevas fuentes de ingresos. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ir por más ventas o vamos a ir por ventas de contado, vamos a hacer una nueva línea de negocio. Siempre están en la etapa de crecimiento. Al final de la etapa de crecimiento, cuando ya logré abarcar todo el mercado que yo necesitaba, la compañía ya es rentable, tiene su mercado perfectamente definido, sus líneas de ventas perfectamente definidas y se genera flujo de caja positivo. Ya le empieza a sobrar dinerito para hacer no solo la etapa de crecimiento, sino ya la etapa de consolidación. La etapa de expansión, las empresas ya tienen su modelo de negocio súper bien probado, ya tienen años en el mercado, las fuentes de ingresos son relativamente estables y su flujo de caja es continuo. Ya tienen un flujo de ventas, de cobranza perfectamente delimitado, saben cuánto dinero van a tener en cada uno de los meses y son rentables o tienen superávit, que es un exceso de los ingresos sobre los gastos. En esta etapa, los proyectos se centran en la adquisición de nuevos clientes, incluso en la adquisición de nuevas compañías que sean competencia. Y si la empresa en expansión la compra, bueno, pues adquiere todos esos clientes, toda esa área de geográfica para expandirse. O simplemente va y toma el mercado, si en caso de que no lo haya tomado nadie, desplazando a otros competidores que sean más pequeños. Aquí es donde se platica sobre procesos de mejora en eficiencia, gestión de procesos. Aquí estamos hablando ya de empresas que tienen implementado ISO 9000 y que el ISO 9000 les ayuda a encontrar áreas de oportunidad de mejora de procesos. Y bueno, la etapa consolidación, los proyectos son maduros totalmente, tienen un modelo de negocio definido y fuentes estables de ingresos. Aquí la mejora de la eficiencia y la eficacia de las operaciones está enfocada en bajarle a los costos, vender más con menos, mejorar los canales de distribución o, en el caso de empresas socioambientales, mejorar su impacto social y mejorar su impacto ambiental. Aquí hay un punto bien importante. Las empresas en México a partir de este año, del 2025,
ya van a estar obligadas a reportar su impacto socioambiental. Entonces, este impacto socioambiental cada uno de los años siguientes va a empezar a tomar más significancia. El día de ayer yo tomé un curso de actualización de SAP y ya SAP está incorporando módulos sobre la parte social y ambiental para ligar la parte financiera con el impacto social, con el impacto ambiental. Y entonces esto cada vez va a tomar mayor importancia. Y aquí las etapas, las empresas consolidadas lo que tratan de hacer es, oye, ¿cómo estamos haciendo nuestro canal de compras, nuestro canal de producción, nuestro canal de distribución para minimizar nuestro impacto en la parte social y ambiental? Bueno, teniendo estas cuatro etapas más o menos delimitadas, vamos a presentar los instrumentos de los cuales vamos a platicar hoy. Estos instrumentos aplican dependiendo de la etapa y bueno, estos instrumentos cuáles son. Empezando de abajo para arriba, los recursos propios, la familia, amigos y conocidos, los subsidios gubernamentales, la inversión ángel, el crowdfunding, el equity, el venture capital, los préstamos socioambientales y el financiamiento bancario. Y vean, lo vamos a platicar ahorita más a detalle, cuáles son los fondos que se recomiendan que sean utilizados en cada una de las etapas de las empresas. Para una empresa que tiene menos de 5 años de edad, pues puede utilizar del 1 al 5. Para una empresa que está en una etapa de expansión y de crecimiento y expansión, puede utilizar los métodos de 5 al 9. Y para las empresas consolidadas, normalmente utilizan los financiamientos bancarios o incluso ya el tema de emitir acciones, irse a la bolsa, ¿no? Estamos hablando de empresas ya muy grandes que están perfectamente consolidadas y son muy conocidas para todos. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas como Bimbo, Cemex, FEMSA, etcétera. Esta es la tablita para que ustedes puedan ubicar en qué etapa está mi empresa y saber cuáles son los préstamos más recomendables. No significa que yo no los pueda usar, no significa que, oye, yo tengo un financiamiento bancario y yo soy una startup, no lo puedo usar. Sí, sí lo puedes usar, solo que tiene más inconvenientes por ser una startup. Las que lo utilizan mejor son las de expansión y consolidación, que por el nivel de cartera que tienen con los bancos o el nivel de transaccionalidad que tienen con los bancos consiguen tasas muy, muy económicas. Entonces, ahorita vamos a platicar al respecto. Entonces, empecemos con los instrumentos financieros. Vamos a platicar de esto más a detalle, pero esos instrumentos para financiar mi compañía eh, tienen ventajas y desventajas. No hay, otra vez, no apropiado, se recomienda uno más que el otro, pero tenemos que considerar en qué etapa de maduración estoy, cuál es mi perfil de negocio, mi perfil de riesgo y características del proyecto. Los recursos propios, pues es la lana del propio inversionista. Entonces, este recurso propio es la bolsa que estoy utilizando para echar a andar mi empresa. Los amigos, familiares y conocidos también son fuentes habituales de fondos con respecto a la creación de empresas. Estos son porque los conocemos bien en la cercanía del inversionista con el emprendedor y estos amigos, familiares y conocidos están dispuestos a, por la confianza que me tienen, por mi relación personal con ellos, por la relación familiar que tenemos con ellos, a hacer un financiamiento para el nuevo emprendimiento o la nueva empresa. Y bueno, después tenemos plataformas de líneas de financiamiento colectivo, crowdfunding, que las vamos a conocer, presentan una opción para financiar nuevas ideas y el emprendedor ofrece una recompensa a cambio de un recurso o una asistencia financiera. Ahí tenemos plataformas de inversión colectiva para capital que se llaman crowd equity, que también vamos a ver en un momento más. Tenemos también inversión privada de mayor volumen, tenemos inversionistas ángeles, tenemos inversionistas que invierten en las rondas de series A, las rondas de series B, que vamos a platicar un poquito más adelante. Y tenemos recursos también para proyectos sociales y ambientales. Em, Cuando yo pongo en estos inversionistas ángeles o los inversionistas de la serie A o de la serie B, ponemos el nombre de capital semilla. Y para en negocios en etapas muy tempranas se denomina inversionista ángel o angel investment. Estas dos modalidades de financiamiento se sobreponen a veces, pues trabajan en proyectos en etapas similares. La diferencia ahí normalmente es el nivel de inversión al cual están dispuestos a participar. Y a mí me ha tocado acompañar clientes que van por fondos de inversión de capital semilla y normalmente estamos hablando de que van buscando el $1,000,000 para expandir su negocio. Ya teniendo un negocio probado que funciona bien,
Entonces dicen, oye, voy a ir por un inversionista ángel y entonces lo primero que hacen es, quiero $1 millón. Y ahorita vamos a platicar sobre la evaluación de los negocios y por qué pedir $1 millón está bien o está mal, ¿no? Pero estos inversionistas ángeles, pues ya se empieza a hablar de contratos y de convenios para asegurar la inversión de dichos inversionistas. Tenemos también para estos proyectos, normalmente si yo quiero terminar con un inversionista ángel o una emisión A de acciones, tengo que trabajar con aceleradoras. Las aceleradoras y las incubadoras normalmente me ayudan a modelar el negocio para ahora sí generar un documento que se llama el modelo de negocio, donde se incluye el producto, el mercado, de qué tamaño va a ser, de, de qué tamaño va a ser las ventas, el costo de ventas y de qué tamaño van a ser las utilidades. Estas empresas hacen un proceso de tutoría y reciben una pequeña participación. Las incubadoras están relacionadas con proyectos de innovación o proyectos muy tecnológicos que más o menos hacen lo mismo que las aceleradoras. Sin embargo, las aceleradoras sí participan en el fondeo semilla o en el fondeo de capital. Las incubadoras únicamente me dan el conocimiento de manera que yo pueda lanzarme por un fondo de inversión para ir por recursos financieros. El capital privado avanzado, ya cuando tenemos un modelo de negocio probado, cuando estamos en la etapa de crecimiento de expansión, entonces lo llevamos a fondos de capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo son normalmente un grupo de inversionistas que se reúnen y tienen un fideicomiso o que se reúnen con un banco y dicen, oye, vamos a querer invertir en esto, y entonces tienen mayor capital para financiar. Puede que yo vaya con Guay para pedir capital, pero allí estamos hablando de que ya pido varios millones de dólares y obviamente tengo que justificar perfectamente para qué requiero el recurso y es un poquito más arriba del capital ángel o del capital semilla. Estos fondos, obviamente, eh, lo que quieren es que lo que inviertan, si, oye, yo te voy a meter $10 millones, pues yo quiero salir con $100 millones. Normalmente estos fondos están invirtiendo en muchas empresas para ver cuál de esas empresas duplica, triplica o 10 veces más multiplica su valor. Y entonces cuando la empresa llega a 10 veces el valor de la inversión original, en ese momento el inversionista, el fondo de capital de riesgo, vende todas sus acciones y la empresa pasa a ser una empresa semipública o pública porque ya el inversionista de riesgo recuperó su dinero y aparte obtuvo una ganancia de capital importante. Entonces, los instrumentos de capital no requieren garantía y pagos de intereses, pero los que invierten en estos instrumentos de capital se quedan con un porcentaje de las acciones o participación en el proyecto. Puede ser utilidades o participación en la propia empresa. Yo puedo tener, no es el objetivo de este curso, pero yo puedo tener acciones de tipo A y acciones de tipo B o acciones especiales y no especiales, y yo puedo tener muchas acciones repartidas y por lo tanto mucho recurso obtenido para las acciones y sin embargo asegurar que estas personas que invirtieron estén o no en el consejo de administración para que puedan o no tomar decisiones en mi consejo. Pero dependiendo del nivel, obviamente es cómo vamos a empujar el nivel de participación de los inversionistas en mi compañía. Bueno, eh, en la parte del gobierno, el sector público, tanto la parte federal, la parte estatal, la parte municipal, hay programas de apoyo a la innovación. Había en el sexenio de Peña Nieto todavía programas para apoyo a los emprendedores. No sé si se acuerdan del INADEM. El INADEM ponía mucho dinero para lograr el lanzamiento de nuevas empresas en México, muchas de innovación, pero bueno, ya la 4T cerró ese proyecto. Todavía hay fomento a la innovación en los recursos estatales de cada uno de los estados, en los recursos municipales también, pero hay que buscar las convocatorias específicas porque estos son cada año o cada 6 meses solamente y entonces hay que estar muy, muy al pendiente de cuándo realiza el gobierno las convocatorias. Y bueno, los últimos son los que se realizan con préstamos socioambientales, que son tipos de empresas que dan fondos
de capital a una tasa baja porque el objetivo de esos proyectos es un objetivo social. Entonces, estos fondos de préstamos de inversión socioambiental normalmente tienen tasas muy recortadas, pero son muy específicos en cuanto a los resultados que se tienen que lograr. Y si los resultados socioambientales que se buscaban no se dan, entonces te suben la tasa y te dan el costo financiero del proyecto como si hubiera sido cualquier inversión bancaria. Entonces hay que tener cuidado también con lograr los objetivos de los proyectos de impacto social. Tenemos al final, aparte de los bancos comerciales, líneas de créditos especiales, tenemos los créditos tradicionales, los créditos de fondo revolvente, créditos quirografarios y un montón de créditos más que tienen una serie de características dependiendo del nivel de financiamiento y del nivel de compromiso de la compañía. Allí el tema, por ejemplo, la parte de yo entregar mis facturas para obtener recurso, también existe el factoraje financiero, pero la compañía a la que le vendo tiene que estar registrada dentro del programa y hay un montón de restricciones por ahí. Pero los bancos siempre son la opción, digamos, en la cual pensamos inmediatamente cuando necesitamos recursos, ¿no? El financiamiento bancario tradicional. Se da, pero para empresas que ya están consolidadas. Si yo ahorita voy al banco y digo, oye, aquí te traigo la razón social de mi empresa, dame un crédito, van a decir, oiga, que le vaya muy bien, ¿no? Si a duras penas me dan una cuenta de cheques o una cuenta de, de- de inversión de mi compañía para darme un crédito, obviamente van a decirme, bueno, pues cuando tenga un año de operaciones, vuelva, por favor. ¿No? Y ahí me ha pasado con algunos clientes que quieren obtener recursos y no lo logran porque la compañía todavía tiene apenas 6 meses, aunque esté vendiendo muy bien, y no les quieren hacer un financiamiento hasta que tengan un historial, ni siquiera crediticio, un historial de movimiento de su cuenta de cheques, ¿no? Entonces el banco son muy quisquillosos con los requisitos para otorgar los préstamos. Y por último, los instrumentos de deuda no crean vínculos a largo plazo con el emprendedor. Es decir, cuando se acaba el plazo de la deuda, ahí se acabó la relación. Diferente a los accionistas, que los accionistas están conmigo durante todo el tiempo que dure el emprendimiento o la empresa, ¿no? Las deudas requieren el pago de intereses, además de garantías en caso de que no pague, pues alguien más tiene que pagar. La, 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 la firma de terceros para avalar los créditos. Bueno, empecemos con las definiciones de cada uno de estos instrumentos. Eh, la primera fuente de inversión siempre son los recursos propios. Nuevamente recordemos que este aplica los recursos propios para las empresas en modalidad de startup o de emprendimiento y pueden ser desde 10,000 pesos hasta $500,000. Yo no he visto emprendimientos con recursos propios más allá de un par de millones de pesos, pero he visto muchos emprendimientos em, con los 50,000 pesos que requiere la ley para echar a volar una razón social. Entonces, el mínimo ahí son 10,000 pesos, pero en realidad, si vamos a la ley, son 50,000. Y bueno, obviamente esto se deposita en la cuenta del banco y a partir de ahí arrancamos. El recurso propio obviamente no tiene una contraparte y pues son los recursos del dueño de la compañía. Entonces, los recursos son la primera fuente de recursos, los recursos propios son la primera fuente de recursos, valga la redundancia, para el financiamiento de proyectos con mi propio dinero. Eso significa que tengo una idea, necesito echarlo a volar, yo pongo o yo soy mi aval de mi propio proyecto. Y este proyecto puede incluir la parte de arrancar la compañía, oye, hacer el acta constitutiva y pagarle al notario, hacer la página web, comprar las primeras cosas, desarrollar los primeros productos, contratar un equipo de ventas, etcétera, para que podamos hacer el ciclo completo del flujo de efectivo que veíamos la clase pasada. Recordemos otra vez que es la parte de vender, eh, perdón, comprar, vender, facturar y cobrar. Entonces ese es el ciclo completito del flujo de efectivo, pero necesito echarlo a volar con una primera fuente de recursos. Y bueno, en esta etapa hay poca gente dispuesta a prestar fondos y normalmente pues tomamos a las personas más cercanas y decimos, oye, vamos a asociarnos para echar a volar una compañía
Y obviamente en esta etapa muy poca gente está dispuesto a poner su dinero para poner las manos a fuego por uno, ¿no? Entonces, normalmente el que sí está dispuesto es uno mismo y entonces uno mismo pone los recursos para echar a andar el negocio, ¿no? Incluso he escuchado muchas historias de estoy ahorrando para arrancar mi primer negocio, ¿no? Contrario, y aquí quiero hacer una comparación, en Estados Unidos nadie arranca un negocio con recursos propios. En Estados Unidos tienen ahí como un mantra de las empresas se hacen con los recursos de los demás. Entonces ellos así como que descartan esta idea de recursos propios y siempre arrancan con una idea de negocio y hacen un, discurso suficientemente bueno o hacen un proyecto suficientemente bueno para que convenzan a las demás personas que conocen para que inviertan en ellos. Y entonces siempre utilizan la segunda fuente de recursos. Ahorita vamos a platicar un poquito más de ella, pero bueno, la ventaja del recurso propio es que el emprendedor no tiene que pasar ningún análisis de ir al buro de crédito, de enseñar su plan de negocios, de calcular el tamaño del mercado, de calcular el nivel de riesgo de la empresa. Pues obviamente el fundador del proyecto dice, yo pongo lo que tengo, ¿no? Yo apuesto en mí mismo. El proyecto con fines de lucro, el control del capital es 100% del propio inversionista, del dueño del recurso. Y lo cual significa cosas buenas y malas. Significa que todas las decisiones las toma el emprendedor y toma todo el control del riesgo y toda la posibilidad de perder ese dinero. Y obviamente si yo pongo mi recurso y es un recurso suficiente para que el negocio arranque y empiece a crecer, es una buena señal, ¿no? Si yo estoy dispuesto a arriesgar mi dinero, pues algún otro socio que quiera entrar, pues dice, oye, pues si tú le metiste dinero, pues yo también le puedo meter y entonces a lo mejor te puede igualar tu inversión y podemos duplicar las ventas, ¿no? Y entonces esto les da mayor seguridad a otros inversionistas que puedan entrar. Sin embargo, tiene desventajas. Hay muy pocos inversionistas que digan, oye, aquí tengo $1 millón para echar a andar mi empresa, ¿no? Entonces, normalmente son recursos limitados y que impiden que tengamos, digamos, el financiamiento suficiente para decir 1 año, 2 años o 3 años de la compañía, ¿no? Yo he visto proyectos financieros de emprendimiento de 5 años que muy pocas veces han tenido el recurso para eso. Siempre están buscando, oye, vamos a arrancar con recursos de fondos propios para el primer año y en ese primer año tenemos que demostrar que la empresa funciona para que el segundo año vayamos por la siguiente fuente de recursos y en el tercer año ya vayamos por otro tipo de capital. Entonces, el proyecto a veces no es más bien el financiamiento de recursos propios a veces no es suficiente para el crecimiento de la compañía y eso lo limita mucho. Entonces, el emprendedor asume todos los riesgos del negocio que cuando entra un accionista tercero, dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a mitigar este riesgo de esta manera, vamos a mitigar este riesgo de esta manera, vamos a hacer esto para que no gastemos tanto dinero, lo cual no ocurre cuando el inversionista es el propio dueño del negocio. ¿Quién lo hace? Obviamente los emprendedores y el capital financiero, el efectivo de la venta de activos o de ahorros que tenga por ahí, ¿no? También he visto emprendedores que dicen, voy a dar un tarjetazo y con eso voy a comprar una maquinita o voy a comprar un cochecito. El hecho de comprar un coche para poner una empresa de Uber, pues también es esta parte de uno invertirle con recursos propios, aunque sea a crédito. Son cosas muy normales, pero el riesgo es totalmente del emprendedor. Si ese coche choca y no tengo el seguro, pues obviamente tengo una pérdida total y se cerró el negocio, ¿no? Bueno, la segunda modalidad de financiamiento es la familia, amigos y conocidos. También seguimos en la etapa de startup y normalmente son solamente personas físicas. Aquí ya estamos hablando de 100,000 pesos a 1 millón de pesos, aunque podemos conseguir mucho más. Y la contraparte es la participación de las personas que me conocen, el interés de las personas que saben que soy bueno para hacer negocios, que están dispuestos a invertirle. Entonces es el círculo de confianza de las personas más cercanas al emprendedor. Esta categoría es el método más común de financiamiento de nuevas empresas. Pueden ser eh, mis primos, mis cuñados,
Oye, la gente que sé que tiene dinero por ahí guardado y que yo les voy a ofrecer un poquito más de lo que tengan en guardado, o personas que sé que están dispuestas a invertirle porque me conocen que soy bueno para los negocios. Es decir, al agotar los recursos el emprendedor o ante la falta de los recursos, el emprendedor recurre a la familia, amigos y conocidos para financiar su idea. En esta categoría, la negociación es bastante informal. Y vean que aquí lo tenemos subrayado. La negociación es a menudo bastante informal, ya que en la mayoría de los casos el emprendedor negocia con personas que están dentro de su círculo de confianza. A veces, si me va a prestar mi hermano, pues no me va a decir, oye, ¿cuál va a ser la tasa de interés? ¿Y cuánto tiempo me lo regresas? Y vamos a hacer un contrato. Entonces, estas negociaciones de qué te doy a cambio de qué, normalmente pues, es, oye, pues te voy a dar una participación de la compañía, o te voy a dar lo mismo que te están dando en los CETES, o te voy a dar un poquito más de los CETES, pero no se firman contratos, ni se involucran abogados, ni nada. Es a nivel de la confianza personal. Por eso la negociación es informal. Recomendación, si van a buscar recursos de familia, amigos y conocidos, traten por lo menos de documentar este nivel de negociación, ya que a veces la expectativa de alguien, de un conocido, de un amigo que pone dinero, queda documentada, y cuando obtiene su rentabilidad o sus dividendos o lo que corresponda, dice, oye, pero pues me tocó muy poquito. Ah, no, pues es que te tocaba tanto por ciento, y entonces ahí es cuando empiezan algunos de los problemas más importantes en la parte de este tipo de financiamientos. Entonces, por lo menos documenten de manera informal y un par de firmitas ahí para decir, oye, te voy a dar tanto y por lo tanto yo voy a hacer a cambio de qué voy a recibir este dinero. Y bueno, este tipo de aportaciones pueden darse en forma de capital, participación en la empresa o de deuda convertible, que aquí ya cuando estamos platicando de deuda convertible ya estamos hablando de involucrar algún cierto tipo de contrato. La deuda convertible tiene que ver con el nivel de compromiso que tenga yo con la familia, amigos o conocidos que participe. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Préstame 1 millón de pesos y con ese 1 millón de pesos voy a vender 5 millones de pesos. Si yo vendo esos 5 millones de pesos, voy a obtener tanto de utilidades, y entonces puedo tener un nivel de éxito y decir, oye, mira, si logro vender los 5 millones de pesos o tener el 1 millón de pesos de utilidades, entonces tu préstamo se convierte en capital. Pero si no logro llegar a los 5 millones de pesos de venta, entonces se sigue quedando como préstamo, y yo te regreso tu préstamo dentro de 3 o de 4 años con una tasa de interés que se fija directamente en ese contrato. Pero si tenemos el éxito y vendemos 5 millones de pesos, o vendemos 10 o 15 o 20, eso entonces me hace a mí que mi deuda, ese 1 millón de pesos que yo presté en esta deuda convertible, se convierte en acciones de la compañía, que obviamente van a generar mucho más valor que el que solamente me paguen los intereses de una deuda. Por eso es una deuda convertible, conversión a acciones. Entonces, esta ya normalmente requiere el apoyo de un abogado para poder tener perfectamente claro cuáles son los objetivos a cumplir, ya sean de ventas o de utilidades o de crecimiento de la compañía o de número de empleados, etcétera. Se anotan por ahí los objetivos de esta participación financiera adicional. Normalmente este es cuando ya el negocio ya está echando sus primeros productos, ya está teniendo sus primeras ventas, y necesitamos más capital para duplicar nuestra capacidad de producir, etcétera. Y dependiendo del tipo de participación, yo puedo decir, oye, sabes que yo te presto, pero tú me lo regresas tal cual. Oye, yo te presto, pero si te va muy bien, entonces yo quiero tener acciones. Entonces, como todavía no sabes si el proyecto va a funcionar o no, entonces firmas ese contratito de deuda convertible que te permite que al final del periodo convenido, dices, ah, bueno, ahora ya, como ya el negocio ya vale 50 millones de pesos, tu millón que pusiste ya vale 5, entonces aquí están tus 5 millones de pesos en acciones. Entonces ya se convierte en un accionista de la compañía y ya no se le regresa ese dinero. Y el préstamo tradicional de, oye, te presto y en un año me lo regresas y con tal tasa de interés y tan se acabó. Esas son las formas que puedo yo pedir recursos a la familia, a los amigos y a los conocidos. La ventaja de este tipo de financiamiento es que el círculo de confianza permite que me presten con base en mi persona, con el historial de conocimiento que tienen de mí, con la confianza que me tienen, ¿no? Y normalmente la relación tiene que ser amistosa.
el tono de las negociaciones y la agilidad del proceso es normalmente muy rápido, no se llevan tantos contratos a reserva de la de la deuda convertible, también representa una gran ventaja. El proceso de financiamiento es de suma importancia para la empresa, porque yo puedo también decirle, oye, sabes que te doy 100,000 cada mes y eso significa un modelo de financiamiento diferente a decir, oye, te voy 1,000,000, 1,000,000 al principio, ¿no? Y no hay garantías o colaterales que requieran los prestamistas. ¿Podrías detallar un poquito más lo de la deuda convertible? Claro, regreso entonces a este lado. La deuda convertible, dice aquí, deuda con la posibilidad de conversión a acciones, es yo le pido a mi cuñado, a mi papá, a mis primos o a mis parientes o al amigo rico que tengo, le digo, oye, voy a poner mi negocio. Yo estoy poniendo 1,000,000 de pesos. Te invito a que tú participes de mi negocio. Y me dice, bueno, ¿y cuánto quieres? No, pues estoy viendo si me puedes prestar otro 1,000,000 de pesos, pero ¿qué te parece si lo hacemos en un formato de deuda convertible? En vez de que me prestes el 1,000,000 de pesos, ponemos ese 1,000,000 de pesos como si fuera acciones. Entonces me dice mi compadre, oye, ¿sabes qué? Pues está chido pero pues tu negocio ahorita no vale nada, ¿no? Entonces tú vas a poner 1,000,000 y yo voy a poner 1,000,000, pero tu negocio pues vale cero porque pues yo no he visto nada de ventas. Entonces lo que haces es comprometer, mira, con este 1,000,000 de pesos mío y con este 1,000,000 de pesos tuyo, mi negocio tiene que vender 5,000,000 de pesos en un año. Entonces ahí están ya los objetivos de éxito. Entonces, si llegamos a vender los 5,000,000 de pesos, en ese momento convierto tu 1,000,000 de pesos en acciones y entonces tú te conviertes en accionista de mi compañía y ya tú tienes acciones de mi empresa. Pero si yo no logro vender los 5,000,000 de pesos, entonces, oye, llegamos a 4,000,000. Entonces ese préstamo que me hizo mi compadre no se convierte en acciones. Y yo estoy obligado a que después de 3 años o 4 años, lo que se haya firmado en la nota convertible, le regreso su 1,000,000 de pesos como si fuera un préstamo tradicional, más los intereses generados desde el día uno. Entonces, dependiendo de si se logra el éxito del proyecto o del emprendimiento, convertimos ese 1,000,000 de pesos en acciones o se queda como deuda normal. Entonces, yo con eso puedo garantizar que voy a tener dinero suficiente para poder lograr ese objetivo de 5 millones de ventas con el dinero de mi compadre, pero si no lo logro, si me quedan 4 millones, mi compadre puede decir, ¿sabes qué? A mí me regresan mi 1,000,000 y ahí muere. Entonces no hay ningún tema. Si logro el objetivo, en ese momento se convierte en acciones y entonces yo hago una emisión de acciones para mi compadre y entonces ya tengo dos accionistas en mi proyecto. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Juan Alberto. Muy bien. Continuamos. Entonces, estamos platicando de que este tipo de préstamos son muy ágiles, no hay garantías, pero la bronca es que hay riesgos. Así como cuando estábamos hablando de que el propio inversionista, mis recursos propios de mi tarjeta de crédito, tienen mucho riesgo y de que si compré un Uber y el Uber se descompuso, ahora con las lluvias, cayó en un vado y ya se descompuso y no tengo seguro, pues perdí todo mi dinero. Lo mismo puede pasar con el dinero de familia y conocidos. En la mayoría de los casos, estos inversionistas no son profesionales, esta es la parte importante, y ellos no saben cuánto dinero me tienen que pedir. A veces me piden mucho dinero, a lo mejor mi compadre me dice, pues yo te presto el 1,000,000, compadre, pero pues me das el 30% anual. Y dices, oye, pues ni que fuera agiotista, ¿no? Entonces, a veces estos inversionistas, por esta falta de conocimiento, no saben ni siquiera cuánto dinero tienen que pedir. Y bueno, a veces puede haber malos entendidos y por eso les recomendaba yo al principio, si les llega a prestar a su familia, si les llega a prestar un conocido, por lo menos documenten en un papelito, oye, estoy recibiendo 1,000,000 de pesos de mi compadre en tal fecha y le voy a pagar una tasa de interés del 12% anual y se le va a regresar su dinero más los intereses en el año número 3 en diciembre 31. Y entonces ahí queda perfectamente claro si voy a pagar en una exhibición o le voy a pagar a mi compadre cada mes le voy a pagar 18,000 pesos de regreso por su 1,000,000 de pesos que me prestó, que incluye una partecita de capital y una partecita de intereses. Entonces, eso permite que no haya esos malos entendidos y le hace el compromiso al emprendedor de que
tenemos este papelito que dice que tenemos que pagarle 18,000 al compadre cada mes. O sea, aunque no tengamos dinero, tenemos que conseguir para pagarle porque ese fue el compromiso acordado, ¿no? Entonces, cuidado con estos riesgos y la fricción entre el emprendedor y el inversionista, que aquí nuevamente los inversionistas no necesariamente saben cómo evaluar una inversión, cómo evaluar un startup, cómo evaluar una empresa. Y bueno, es común que estos acuerdos no impliquen una protección legal. Les digo, si ponen un papelito y no lo ve un abogado, pues no tiene ninguna validez y entonces las dos partes están dispuestas a riesgos. Puede que el compadre le dejemos de pagar y el compadre va a decir, oye, pues págame, pues aquí tengo este papelito que decía, no, pues es que no te puedo pagar y entonces estamos con los problemas en la vida real de decir, oye, cómo le pago a mi compadre y cómo me va a demandar mi compadre o va a venir a llevarse la tele de mi casa, ¿no? Entonces hay que tener por lo menos ese nivel de confianza para asumir los compromisos y hacerle frente. Bueno, ¿quiénes lo hacen? Pues obviamente la red de networking, la red de los conocidos del emprendedor, conocidos, amigos y familiares, y no tiene una red específica de inversionistas, ¿no? Solamente su red personal y profesional. Tercer fuente de financiamiento, los subsidios. Los subsidios los hace nuevamente el gobierno a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. Algunos organismos autónomos por ahí tenían algunos fuentes de subsidios, ya ahorita casi no existen, pero seguimos hablando de la etapa de startup o de emprendimiento. Aquí podemos encontrar subsidios hasta de 20 millones de pesos. El Instituto del Emprendimiento que les platicaba de Peña Nieto tenía subsidios bastante grandes y eran algunos a fondo perdido. Y ahorita les platico un poquito más de eso. Les digo, ya ahorita ya no lo tenemos a nivel federal, pero a nivel estatal y local todavía existen algunos. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, todavía las propias, la propia Ciudad de México tiene préstamos especiales para mujeres, tiene préstamos especiales para señoras en edad avanzada para que emprendan, tiene préstamos para proyectos socioambientales, etcétera. Y hay que estar muy al pendiente de las convocatorias. Entonces, estos incentivos del gobierno buscan incentivar la tecnología, incentivar la creación de empresas, incentivar la formalidad para que te inscribas en el régimen del SAT y son incentivos de política pública. Si a la política o al gobierno en turno le conviene incentivarlo, pues va a generar estos subsidios y los va a poner disponibles para que los que cumplan con las características, entonces reciban los recursos como tales, ¿no? Entonces, estos fondos públicos se aplican en los proyectos para compartir los costos y los riesgos con el sector privado para el emprendimiento. Entonces, el gobierno dice, en vez de que yo me ponga a generar empleos, voy a hacer el programa de plantar arbolitos. Y entonces hay un proyecto de plantar arbolitos y entonces a la gente que dice, aquí hay un terreno y quiero plantar arbolitos, aquí te va un recurso para que puedas plantar los arbolitos. Y entonces ahí ya puedes contratar personal para estar plantando los arbolitos. Y cuando demuestras que efectivamente plantaste los arbolitos, ya te ponen tu palomita y te dan el siguiente bloque de recursos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, los más famosos del sexenio pasado, ¿no? Este instrumento está relacionado con la innovación, desarrollo de sectores específicos y productos puntuales, así que no es raro que los subsidios vayan a tecnología, innovación, género, equidad y generación de conocimientos de vanguardia, como lo que les platicaba, créditos para la mujer, créditos para el emprendimiento, crédito para las pequeñas empresas, etcétera. Y hay algunos que son a fondo perdido. Cuando ustedes encuentren un subsidio o un incentivo a fondo perdido, significa que no lo tengo que regresar. Los préstamos que hace la Ciudad de México en particular son préstamos que se tienen que regresar al gobierno, me los dan por un año y yo los tengo que regresar a un año después con una tasa de interés mucho menor a la que me costaría pedirlo en un banco. Pero los recursos a fondo perdido son esas convocatorias públicas donde me dicen, oye, si tú quieres captar agua, y poner tu sistema para captar agua, pues ahí te va, participa y si cumples con las características, te ponemos tu rotoplas y te ponemos tus filtros y entonces tú vas a captar agua y por lo tanto ya no te tengo que llevar el agua hasta tu casa. Entonces, normalmente ese tipo de incentivos tienen, digamos, esa parte del gobierno que no quieren hacer una cosa, entonces lo ponen como incentivos. Cecilia, em, ¿sabes si hay algún subsidio para infraestructura en mi empresa para personas con capacidades diferentes? Hay que buscar, les decía yo que a nivel federal ya no hay nada, pero hay que buscar a nivel estatal, en el gobierno de Veracruz,
ver las fechas de las convocatorias y a nivel municipal. A veces donde tengo yo instalada mi empresa, el municipio también quiere empujar cierto tipo de sectores, por ejemplo, para las mujeres para este tipo de capacidades especiales. Y me dicen, oye, si tú tienes contratado a dos personas con capacidades especiales, a lo mejor te bajo la tasa de pago del predial de la ciudad, ¿no? A veces dicen, oye, sabes que si tú contratas a cinco con capacidades especiales, te damos un recurso extra para que puedas poner tu planta con rampas y cosas así por el estilo. Pero hay que estar pendientes de las convocatorias municipales y estatales en particular para este tipo de enfoques, ¿no? Entonces, como les platicaba aquí en el párrafo anterior, tecnología, innovación, género, equidad y conocimientos son normalmente los que busca el gobierno incentivar. Muy bien. No hay varios mecanismos de apoyo, les decía, hay recursos a fondo perdido, hay préstamos, hay subsidios que me dan cada mes, hay subsidios que me dan como disminución de impuestos o derechos, por ejemplo, la parte de, oye, no paga menos predial, pero haz esto, trabajan como apoyo financiero responsable o, eh, o aplicar un porcentaje de los recursos del gobierno y otra parte por parte del emprendedor. Entonces yo digo, oye, vamos a emprender, vamos a hacer este proyecto. Si me demuestras que pones 100,000 pesos en la cuenta, el gobierno te pone los otros 100,000, ¿no? Entonces es como si fuera un inversionista de Friends and Family, pero pues ahí yo participé en la convocatoria y tuve que llevar todos los documentos, el acta constitutiva, el proyecto, el plan de negocio y un montón de cosas más. Y si en el comité que evalúa los proyectos me evalúan bien y reúno los puntos necesarios, en ese momento me van a hacer la asignación del recurso. ¿Qué ventaja tiene? Pues que tienen el dinero disponible porque tienen que publicarlo en la ley de egresos, como platicábamos la clase pasada, la ley de egresos tiene que decir, oye, el gobierno del estado va a recibir tantos millones de pesos y los va a gastar en esto, va a gastar en la educación, va a gastar en salud, va a gastar en las becas sociales, pero también va a gastar en el emprendimiento y entonces eso está publicado en la ley y por lo tanto tienen que sacar una convocatoria dentro del año de ejercicio, porque si no se gastan ese recurso lo tienen que regresar. Entonces ellos siempre van a tener que sacar la convocatoria para poder distribuir dichos recursos y decir que cumplieron con lo que prometieron en la ley del ejercicio correspondiente, ¿no? Entonces, este incentivo que da el sector público va buscando promover esos sectores estratégicos en el país, en el estado o en el municipio. Y las condiciones, les digo, son bastante atractivas. A veces, por ejemplo, para los préstamos de las mujeres que dio la Ciudad de México hace un par de años, literal, prácticamente solamente tienes que decir que aquí está mi credencial, soy mujer y voy a poner una tiendita o voy a ponerme a vender gorditas y decías en dónde ibas a estar, dónde está tu domicilio, dónde está tu casa y prácticamente con eso les daban un préstamo a la palabra. Ni siquiera yo tenía que llevar una cosa para poner en garantía. Era a mi palabra de que yo iba a cumplir con eso y me daban el préstamo y yo tenía que pagarlo cada mes, ¿no? Con una tasa de interés muy, muy pequeñita. Entonces, las condiciones son a veces bastante atractivas, ¿no? También hay líneas de crédito proporcionadas por el sector público a tasas subsidiadas menores a la tasa de CETES para Banrural o de Nafinsa, ¿no? Y las bajas tasas de interés o sin interés están disponibles para este tipo de emprendedores. Entonces, la recomendación aquí es que hay que estar muy al pendiente para poder participar en los recursos, porque a veces las convocatorias dicen, se aplica el 1 al 15 de febrero para que se otorgue el recurso a partir de marzo. Entonces se le va a uno el día y ya no participó. Entonces hay que estar siempre adelantados a las fechas de las convocatorias. Las desventajas de esto es que a veces están restringidos para inscribirse, no todos los proyectos entran dentro de las convocatorias y obviamente tienen condiciones y características y los comités o los órganos de gobierno que revisan a veces se tardan mucho para entregar los recursos y la entrega tiende a ser bastante lenta. Entonces, la otra parte importante de los préstamos es que a veces, pero requieres
Y aquí un tema político, a veces requieren que te afilies a un cierto tipo de programas y ya te catalogan como apoyador de ese programa y entonces ya estás en un tema político también, ¿no? Pero hay que leer muy bien las letras chiquitas, ¿no? Entonces siempre son organizados por el gobierno y hay que estar al pendiente de las convocatorias. Tanto en la parte también, lo que publiquen los consejos estatales de innovación y de ciencia y tecnología son muy importantes porque son los que, oye, tú tienes un nuevo producto a vender, a lo mejor el Consejo Estatal de Tecnología o de Innovación de mi estado puede apoyarme. Entonces también a veces hay que ir a tocar la puerta, porque a veces publican las convocatorias y nadie sabe, pero si uno va y pregunta, entonces sí pueden decir, ah, mira, hay tal convocatoria y tal, tal sale en junio y tal sale en agosto, tal ya salió en febrero y ese ya no pudiste participar, pero en realidad sí vale la pena estar al pendiente. También, si buscan por allí en internet, van a encontrar el historial de algunas de las convocatorias del INADEM para que vean el tipo de requisitos que había para la innovación y el emprendimiento a nivel federal en la época de Peña Nieto. Y vean los requisitos que se les van pidiendo por si ustedes desean participar en algún momento en alguna convocatoria de algún otro organismo. El cuarto modelo de inversión es la inversión ángel. Todavía estamos hablando de startups, aunque ya estamos hablando de 1 millón a 5 millones de pesos por inversionista. Yo puedo tener 3 o 4 inversionistas ángeles y conseguir mi 1 millón de dólares para fondear mi empresa. Mis 20 millones de pesos que me permiten, obviamente, tener los recursos suficientes para el primer año de operación de mi compañía y echarla a volar. Esta inversión ángel son las primeras personas que están dispuestas a meterle una mayor cantidad de recursos a mi compañía, a mi emprendimiento, pero que ya me van a requerir, porque los inversionistas ángeles ya tienen un conocimiento de inversión, me van a requerir una participación accionaria y me van a pedir una formalidad más concreta. Entonces, es la primera etapa de capital de riesgo y capital de riesgo significa que están dispuestos a participar conmigo en, si le va bien el negocio, obtener muchas utilidades, pero si no le va tan bien al negocio, pues obtener poquitas utilidades. Por eso se llama capital de riesgo, porque están arriesgando su recurso al mismo nivel que el emprendedor. Entonces, este tipo de financiamiento es inversión de recursos financieros de un inversionista calificado que ya sabe qué está haciendo a cambio de una participación accionaria minoritaria. Por lo general, este tipo de inversión se realiza por personas con recursos disponibles y apetito por el riesgo de invertir en empresas de nueva creación. ¿A cambio de qué? Pues obviamente esta persona dice, oye, voy a invertir en este proyecto que ahorita está empezando, cuando vale poquito dinero, le meto poquito dinero, para ellos poquito dinero a lo mejor son esos 5 millones de pesos, y cuando ya ese negocio valga 100 millones de pesos, pues yo ya voy a tener recuperado mi capital, ¿no? Entonces, este es un alto riesgo, porque puede que el negocio no le vaya bien. Y bueno, este es el inversionista ángel actúa en la primera etapa siempre, antes de que lleguen los inversionistas profesionales, con inversiones entre 1 millón y 5 millones de pesos. Y bueno, un grupo de 2 a 5 inversionistas ángel se unen en el momento de la inversión para diversificar el riesgo entre ellos, para decir, oye, entre todos le entramos y compartimos el compromiso con el proyecto. Y aquí quiero detenerme tantito porque creo que muchos de ustedes han visto el programa de Shark Tank. Los cuates que están sentados en los sillones viendo lo que vienen las personas a mostrar son inversionistas ángeles. Y ellos siempre dicen, bueno, pues a ver, ¿qué vas a vender? No, pues voy a vender tal cosa y quiero hacer este plan de expansión y este producto cuesta tanto y lo voy a vender en tanto y por lo tanto voy a vender tanto y entonces mi negocio va a valer tanto. Y entonces la pregunta que siempre hacen los inversionistas, los del Shark Tank, los tiburones siempre preguntan, ¿y cuánto vale tu negocio? Pero la pregunta no es cuánto vale. Siempre preguntan, oye, ¿y cuánto dinero quieres que yo le ponga a tu negocio a cambio de qué participación accionaria? Y aquí es donde la mayor parte de los deals o de los negocios que anuncian ahí en Shark Tank se caen, porque la mayor parte de esos emprendedores que van a presentarle a Shark Tank no han valuado su compañía y al no evaluar su compañía no saben lo que están presentando y dicen, bueno, yo quiero que me des 1 millón de pesos por el 1% de mi empresa. Y entonces los del Shark Tank ya todos inmediatamente dicen, oh, este cuate no sabe qué onda. Y fíjense, 1 millón de pesos por 1% de la compañía significa que mi compañía
vale 100 millones de pesos. Oye, acabas de decir que vendiste 500,000 en lo que llevas del año y tú quieres decirme que la compañía vale 100 millones de pesos. ¿Cómo se corresponde, no? Porque el inversionista inmediatamente hace la conversión entre el porcentaje que le piden y el monto de dinero que le dicen. Entonces dicen, oye, yo quiero 1 millón de pesos por el 10%, significa que la compañía vale 10 millones de pesos. Significa que la compañía está dispuesta a meter 20 o 30 millones de pesos en un año, y entonces a lo mejor ahí sí vale la pena, porque ellos inmediatamente hacen la división, el millón de pesos entre el 10%, por lo tanto la compañía vale tanto. Oye, vas a vender 100,000 pesos. Oye, llevas vendidos 4 millones. ¿Cómo evalúas tu empresa en 10? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, a mí me ha divertido mucho las veces que lo he visto pocas veces, pero siempre ya uno como contador, como financiero, inmediatamente hace la división de, quiero 5 millones de pesos y te voy a dar el 5% de mi negocio. Dices, espérate, o sea, tu negocio no vale eso. Entonces ahí es donde se caen la mayor parte de los deals de Shark Tank. La próxima vez que vean un programa de Shark Tank, hagan la división de cuánto pide el inversionista entre el porcentaje que está pidiendo, y ese es el tamaño de lo que dicen ellos que vale la compañía. Y comparen el valor de lo que ellos dicen que vale la compañía contra las ventas, contra las utilidades, porque normalmente aquí hay tres métodos de evaluación. No es un curso de evaluación de empresas, pero normalmente la compañía vale una de tres cosas: o un año de ventas ya consolidadas, no en crecimiento, sino ventas consolidadas, 10 años de utilidades, tanto pasadas como futuras, pero a valor presente neto, o el valor de los activos de la compañía. Y entre esos tres montos se hace una evaluación de cuánto vale la compañía en realidad. Entonces, cuando tú haces una evaluación y le pides a un inversionista ángel una cierta cantidad de recursos mucho más arriba de del valor del valor real de la empresa, pues obviamente no va a entrar, ¿no? Ellos lo que buscan es, esta compañía va a vender 10 millones de pesos y me estás dando el 20% de tus acciones por 1 millón de pesos. Dicen, pues a lo mejor vale la pena, pero pues te ofrezco 1 millón de pesos por el 20%, y entonces ya ellos están valuando la compañía un poquito más abajo, obviamente, para poder entrarle y poder participar en esta primera etapa, ¿no? Porque ellos van a ver que la empresa crezca y obviamente su capital, ese porcentaje accionario, va a valer mucho más. ¿Sí? El riesgo de esta inversión es muy alta. El inversionista ángel requiere en niveles extremadamente altos de rendimiento, de 10 a 30 veces la inversión inicial en un proyecto. Normalmente a 5 años piden 10 veces, y cuando se quedan más de 5 años piden hasta 30 veces, porque se supone que la empresa requiere de alto capital para entrar, y ahorita vamos a ver algunas de las cosas que aportan adicionalmente los inversionistas ángeles. Entonces, ventajas de la inversión ángel: ellos normalmente tienen experiencia en la gestión de los recursos y saben gestión, estrategia de negocio, temas de marketing, temas de ventas, temas de producción, temas de distribución, críticos para que el negocio funcione. Entonces, no solo es que le ponen recursos, sino al convertirse en accionistas del negocio, dicen, a ver, échame el plan de ventas, échame el crecimiento geográfico, dame por favor la operatividad de los camiones, oye, dame los costos de gasolina. Y entonces ellos también hacen su análisis, lo revisan contigo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer esta corrección, esta corrección, esta corrección, y hay que vender acá y hay que vender allá. Y sabes qué, yo tengo un cuate que vende en tal cadena de comercial, y por ahí vamos a vender también, ¿no? Esa experiencia que traen. Normalmente en el Shark Tank se nota, ¿no? Oye, yo te puedo ayudar porque yo te coloco tu producto en tal lugar. Allí está en la experiencia, ¿no? Y este inversionista normalmente conoce a otros inversionistas que también hacen esto mismo. Y entonces puede que a lo mejor él invierta una parte, pero se va a traer a un amigo inversionista que sabe de ventas o que sabe de marketing digital, para agregar a lo que al negocio le hace falta. Y bueno, obviamente, al ser personas físicas o grupos de personas, es un proceso ágil que normalmente también requiere contratos ya avalados por abogados o por despachos de abogados, para que tanto la parte del inversionista como la parte del emprendedor tengan una buena negociación, todo quede bajo un contrato, y la salida del inversionista quede perfectamente registrada. Normalmente los inversionistas ángeles, les decía, siempre se quieren salir o vender sus acciones del negocio a partir de los 5 años, o hasta los 7 o hasta los 10 años.
desventajas de esto, pues capital limitado. A veces les digo, puedes tener 20, 30, 50 millones de pesos, pero ya estos inversionistas siempre entran con su estrategia de salida. La parte que no se ve es que para ellos también es un riesgo muy alto y que si al negocio no le va bien, ellos pierden ese dinero. Entonces, por lo tanto, ellos diversifican, invierten en múltiples compañías, algunas les va bien, algunas les va mal y con eso su capital obviamente siempre está creciendo, ¿no? Y hay que estar alerta y preparado para el momento de la salida de inversionista porque eso significa una salida de recursos importantes. Entonces hay que ir preparando el recurso que se le va a pagar al inversionista para comprarle sus acciones o para pagarle su salida de la empresa. Y bueno, la mayoría de los casos, estos inversionistas ángeles no van a la segunda ronda de inversión, que es la que vamos a platicar más adelantito, porque ya dicen, oye, ya pusimos 20 millones de pesos, tú ahorita necesitas 100 millones de pesos, yo a esa cantidad de dinero ya no le entro, pero pues ahí están estos fondos de inversiones ya profesionales que pueden meter esas cantidades de dinero. Quienes lo hacen, obviamente las redes centralizadas y redes de negocios que agrupan a estos inversionistas. Recomendación, obviamente pueden ir a Shark Tank, pero lo más real es ir a la Coparmex, a la Concanaco, a las cámaras de comercio. Incluso también a veces en el gobierno del estado también tiene sus propias redes de inversionistas ángeles que no son muy públicas, pero que también el gobierno del estado conoce y dice, mira, aquí hay fulanito, perenganito y sutanito y que están dispuestos a invertirle y a lo mejor son empresarios del estado que conocen bien el estado y que vale la pena platicar con ellos porque conocen las redes de distribución, quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes, etcétera, y que están dispuestos a invertir. A lo mejor no me van a invertir 20 millones de pesos, pero a lo mejor sí me invierten 3 o 4 millones de pesos, pero la parte más importante es que me van a traer su red de contactos y el conocimiento que tienen en el estado local. Cinco, aceleradoras e incubadoras. Esta no es una fuente de inversión como tal. Sin embargo, se utiliza en las etapas de startup de las compañías. Entonces, aquí lo agregamos no como fuente de inversión, sino como fuente de conocimiento. Platicábamos en la primer sesión que los negocios tienen cuatro recursos, que son los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales y los sistemas empresariales. Pero toda la parte del conocimiento de la administración es lo que me ayuda a echar a volar una aceleradora e incubadora, porque me pone en perspectiva todo lo que tengo que tener perfectamente armado como un negocio para poder ir por un fondo de inversión o incluso hasta por un inversionista ángel. Entonces, estos recursos de las incubadoras y de las aceleradoras me traen conocimiento, me meten a cursos a mí para entender sobre mi mercado, entender sobre mi modelo de negocio, entender sobre mi estrategia de marketing, entender a quién le estoy vendiendo, por qué me compran, qué pasa si yo cambio el precio, qué pasa si cambio el producto, qué pasa si lo empaqueto de una manera diferente, etcétera. Y las incubadoras están relacionadas con el medio ambiente científico y académico, pero las aceleradoras están más relacionadas con el entorno empresarial. Y les decía, aquí el tema es que las aceleradoras normalmente sí van por una participación. Oye, ¿sabes qué? Yo te echo a volar tu negocio, yo te armo perfectamente tu plan estratégico, te armo perfectamente tu plan de distribución, te armo perfectamente a quién le vas a comprar, cómo le vas a comprar, cuál es tu estrategia de precios, pero por hacerte todo eso me vas a dar el 3% de tu compañía o el 5% de tu compañía. Esto lo hacen las aceleradoras. Las incubadoras normalmente es, oye, yo quiero lanzar esta idea que tengo que va a ser un producto que va a revolucionar el mercado y entonces estas normalmente me ayudan más a hacer el plan de negocios para la innovación, para la tecnología, para las startups tecnológicas también. Las incubadoras son centradas en las directrices para programas de innovación, como las convocatorias de gobierno que platicábamos, y las aceleradoras funcionan contribuyendo a cantidades financieras, que les decía, el máximo que me ha tocado ver a mí es el 20% de participación, pero con empresas muy pequeñas. Mariano de Jesús, otra ventaja del inversionista ángel, se consigue optimizar la administración financiera después del asesoramiento. Exactamente, porque aquí tanto las aceleradoras e incubadoras como los inversionistas ángeles están muy al pendiente de cómo se está gastando la lana. Entonces, ellos van a impedir que, oye, yo ya tengo 20 millones de pesos en la chequera, lo primero que hago es comprarme mi Mercedes-Benz, ya puedo comprar mi Mercedes. No, eso me van a impedir hacer ese tipo de gastos
y van a asegurar que el recurso se gaste en lo estrictamente necesario para que el negocio crezca. Entonces, gracias por tu participación, Mariano. También eso ocurre. Tenemos un nivel de vigilancia adicional de un accionista, de un mentor, de un inversionista ángel, que obviamente no me va a permitir comprarme el Mercedes. Me va a decir, ¿sabes qué? Ahorita tú no necesitas el Mercedes, necesitamos camionetas para la distribución. Ahorita vamos a comprar 3 camionetas y es todo lo que vamos a gastar en vehículos, ¿no? Entonces, esos inversionistas también hacen ese rol de vigilancia que como nuestra empresa está creciendo apenas, pues todavía no tenemos obviamente un área de auditoría o de control interno para vigilar que los gastos se realicen de manera correcta. Bueno, las aceleradoras e incubadoras eh, tienen una red que contacta también a un montón de gente que se hace la parte de marketing, que hace la parte de estrategia digital, que conocen de Google, de SEO y de todo eso, y ejecutivos con experiencia en algunos de los diferentes mercados o de los conocimientos para echar a volar mi negocio. Incluso algunos tienen espacios físicos que dicen, mira, tú te vienes aquí a vivir los siguientes 3 meses en lo que echamos a volar tu negocio. Aquí vemos tu plan de negocio, pero tú vas a estar aquí y cuando tengas un cliente lo vas a traer aquí y aquí tenemos una oficina y entonces esta oficina aquí tú la vas a usar para atender tus primeros clientes. Y ya después de que veamos que tu negocio va a jalar, en ese momento te graduamos y al graduarte tú ya pones tu renta de tu oficina y todo. Entonces, en realidad son estas pequeñas aceleradoras incubadoras, son como mini oficinas previas al lanzamiento del negocio para que yo pueda ver o validar si mi proyecto funciona o mi negocio va a funcionar. Y bueno, la selección en estas empresas aceleradoras y incubadoras es amargo. La tasa de aceptación es del 1 al 5% de las solicitudes, es decir, reciben 100 proyectos y de esos 100 proyectos aceptan de 1 a 5 proyectos, ¿no? Las incubadoras, como sí tienen una participación en acciones, pues reciben 1 de cada 10. Y bueno, estas incubadoras pueden ser una opción para empresas intensivas en capital intelectual, en particular la parte de emprendimiento tecnológico, tecnología, que necesito muchos ingenieros. Normalmente ahí las redes tienen suficiente personal o suficientes contactos para hacerlo, ¿no? Y el objetivo es crecer rápidamente con una pequeña inyección de capital. Bueno, vamos a la parte número 5, crowdfunding. Esta es fuente de financiamiento colectivo que se utiliza para las etapas de startup y de crecimiento y puedo tener de 10,000 a 500,000 pesos. Y aquí la contraparte o lo que yo doy a cambio es reconocimiento y recompensas. El crowdfunding o financiamiento colectivo es una plataforma en línea en la cual yo subo mi proyecto y mucha gente que va a la plataforma está dispuesta a fondearme. Son gente que yo no conozco, pero son inversionistas no calificados, todavía no son inversionistas ángeles, es gente que pone dinero para fondear algo. Y las plataformas que se han puesto de moda, la parte con el fintech y con la ley fintech de México, participan en el financiamiento colectivo, está perfectamente regulado. Normalmente el emprendedor hace un video, hace un modelo del proyecto o del producto que quiere sacar, anuncia cuánto necesita y se organizan las recompensas. Este financiamiento colectivo tiene un objetivo. Voy a necesitar 1 millón de pesos. Y si hay mucha gente interesada y ponen 10,000 y 20,000 y 30,000 pesos y se llega al 1 millón de pesos, en ese momento la plataforma de fondeo colectivo me da el 1 millón de pesos y a las personas que pusieron el dinero les entrega la recompensa a cambio. Y el proyecto, si no se logra, el proyecto se cancela, ¿no? Y se les regresa el dinero a los aportantes. Y las recompensas pueden ser el mismo producto o servicio, un agradecimiento público, hasta una reunión con los emprendedores. Yo he visto proyectos, por ejemplo, de fondear películas o fondear una serie en plataformas de financiamiento colectivo, donde el reconocimiento es que tu nombre aparece en los créditos al final de la película. Y ya con eso, tú pusiste a lo mejor 20,000 pesos, pero saliste en los créditos. Oye, si pones 100,000, apareces en los créditos y aparte vas a tomarte la foto con el director. Oye, pero si pones 100, te vas a salir en los créditos, la foto con el director y aparte vas a hacer el tour donde la película salga. Entonces hay mucho tipo de recompensas. Y bueno, el tema es la comunicación al público de los videos que se convierte como en la estrategia de marketing inicial. Entonces,
la validación que se recibe del proyecto permite que yo pueda ver si el producto o servicio va a ser aceptado o no. Y bueno, la campaña como tal en la plataforma de crowdfunding es una campaña de marketing que tiene la misión y los valores para los inversionistas y los clientes. Y bueno, esto también permite que los futuros clientes me digan, oye, pero si el producto hace esto, a lo mejor esto, también ya empiezo yo a tener retroalimentación. Y bueno, algunas plataformas de crowdfunding tienen una preventa donde digo, oigan, si quieres este producto, te lo vendo en la plataforma, pero si ya lo compras después, cuando ya salgamos de la plataforma, pues ya te va a costar X cantidad de dólares, pero si lo compras antes, te va a costar un poquito más barato. Entonces, desventajas que tiene, bueno, hay que hacer un proceso de participación de capital, hay que dar mucha información del producto o servicio, la evaluación de la empresa y la estructura sólida para el emprendedor de poner su proyecto en un mensaje muy, muy claro, ¿no? Lo hace en México la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo y ahorita vamos a entrar directamente a algunas de estas plataformas, ¿no? Entonces déjenme pausar aquí la presentación porque les quiero enseñar las... aquí están algunas plataformas. Bien, aquí está la, la asociación en particular y vean algunas de las empresas que participan. Aquí se ha reducido, con la pandemia se redujo muchísimo. Una de las empresas más importantes en la parte de inversión de proyectos ya tronó y hay algunas que han tronado por aquí. Pero bueno, aquí están aliados, las afiliaciones y los asociados que permiten que se pueda prestar, hacer capital, donativos, préstamos, recompensas o regalías de los productos y servicios en la plataforma de crowdfunding. Y déjenme les enseño la más famosa. La más famosa es la que se llama Kickstarter. Y aquí pueden ver en Kickstarter todos los proyectos que hay. Por ejemplo, digamos aquí un fondo colectivo para filmar. Aquí hay una serie animada. Aquí hay unos lentes de realidad virtual. Y aquí ya vienen las guías, oye, cómo funciona el crowdfunding, etcétera. Pero vamos a tomar una pantalla por aquí, una campaña. Voy a tomar aquí los favoritos de tecnología. Y miren, aquí hay una silla ergonómica. Y vean cómo aquí viene un video y este video dice, bueno, esta es la silla ergonómica. Y vean, dice, oye, necesitábamos 951,000 pesos y esta campaña ya juntó, vean la cantidad, casi 13 millones de pesos. Obviamente se hace el patrocinio en dólares y se buscaban 826 patrocinadores. Todavía le quedan 59 días a la campaña, pero estas sillas ergonómicas, aquí puedes ver el video, ya te van a enseñar toda la información de la silla, etcétera. Bueno, ahorita no vamos a perder tiempo más en el video, pero si quieren pueden entrar a Kickstarter. Y aquí viene todo lo que viene de la historia, ¿no? Quién es el proyecto, cómo está lo que están vendiendo, lo que están ofreciendo, por qué este proyecto es mejor. Aquí están las cosas por los cuales es mejor esta silla que cualquier otra que compre en Office Depot, etcétera. Y de este lado puedo yo hacer una contribución directamente de 25 pesos, ¿no? O, oye, yo quiero una recompensa de 698 pesos para que me manden mi silla básica. Entonces la silla básica vale 698 pesos. Y aquí dice, me lo mandan gratuitamente a Estados Unidos y el mundo cuesta un poquito más, ¿no? Oye, yo quiero una silla con un descansapiés. Bueno, eso vale 769. Oye, yo quiero dos sillas, pues valen 1,300, etcétera. Entonces aquí vienen las recompensas de este lado y vean, aquí está todo lo que están haciendo y cómo está ya la producción, ya tienen pruebas, etcétera. Y yo decido fondear este proyecto y es como si comprara el proyecto en sí. Entonces aquí vienen todos los videos que produjeron y obviamente si el proyecto alcanza lo que querían, en este caso este proyecto sí lo alcanzó y lo superó. Querían 1 millón de pesos para hacer sillas y ya tienen 12 millones, casi 13 millones para hacer sillas. Entonces obviamente este proyecto avanzó ya a la siguiente etapa y si yo participo y pago mi silla, me van a mandar mi silla desde Hong Kong y al precio del proyecto. Luego,
Esta es la más famosa. Una de la otra más famosa es esta de Indiegogo, que también es el mismo esquema donde yo puedo ver los proyectos y aquí puedo, por ejemplo, ver una consola de juegos que vale 13,000 pesos. Y bueno, aquí puedo ver el valor que van a tener en el mercado. Esta consola de videojuegos va a valer 17,000 pesos cuando ya entre en etapa productiva, pero si la compra en el proyecto, la compro ahora, va a valer 13,000 pesos. Entonces, de este lado está toda la parte de por qué esta consola es mejor que un Nintendo. Y bueno, yo puedo participar aquí en el proyecto. Y aquí puedo explorar otro tipo de proyectos, pues por ejemplo, para cargadores o para fondear proyectos en general. En México tenemos plataformas como esta de Brick.mx, que si yo quisiera invertir en departamentos para rentar y no me alcanza, porque pues oye, yo quiero invertirle 100,000 pesos a un depa, pero los depas cuestan 5 millones de pesos, esta plataforma en México me permite fondear proyectos para compra de departamentos en mi parte proporcional. Entonces me dicen, oye, vas a invertir en el proyecto de departamentos en Reforma 37 y va a ser un edificio de 50 pisos y van a tener 100 departamentos. Si tú le metes 100,000 pesos, pues te vas a llevar el 1% de las rentas de ese departamento y te dan garantías de inversión. Entonces aquí yo junto un montón de personas que están dispuestas a invertir en un departamento. Cuando se juntan todas esas personas, entonces ese capital se invierte en esa compra de ese departamento y la renta de ese departamento en ese momento se convierte en una rentabilidad para la persona que invirtió. Entonces aquí hay, por ejemplo, vean, eh, una en la playa, en Quintana Roo, una torre en Hidalgo, una plaza en Guanajuato. Vamos a ver esta torre, por ejemplo. Aquí está la torre y me dice construcción 97 departamentos, 20 niveles en Pachuca, y este edificio se va a terminar entre 3 y 25 meses y me va a pagar una tasa del 16,50 anual fijo. Entonces puede que sea para invertir para construir el edificio y me van a pagar esta tasa que obviamente es mucho mayor que la tasa de interés. Con el mínimo de invertir de 500 pesos, yo puedo invertir 500 pesos, la plataforma se lleva un 1% del capital y un 1% del interés, es decir, de este un 1% a mí me va a quedar el 15%. Y aquí están los mínimos a conseguir para que este proyecto se gradúe y si consigue 2,500,000, entonces con eso empiezan la construcción y ahorita solamente han conseguido 592,000 pesos. Entonces aquí está la evaluación de ellos y me dicen, bueno, más o menos vale la pena. Los rojos son los que tienen mayor riesgo. Aquí te puedes registrar e invertir. Y luego, por ejemplo, tenemos otra plataforma, esta plataforma Red Girasol, son inversiones de fintech donde le pongo dinero directamente a proyectos diarios de liquidez. Y aquí simplemente es, oye, yo quiero pedir un préstamo para un coche. Ah, bueno, pues abro mi cuenta y digo, yo quiero comprar un coche y estoy dispuesto a pagar el 18% y entonces aquí hay gente que va a estar dispuesta a poner dinero para estar a cambio de los intereses que yo le pueda dar. Entonces, aquí yo puedo invertir y retirar dinero directamente hasta 10,000 pesos. Entonces, este es, digamos, para préstamos personales. Luego tenemos esta de Arcángeles, que es la parte de equity, de inversión de capital, que vamos a ver en la siguiente lámina. Es para inversiones, para inversionistas ángeles, pero la plataforma se llama Arc Ángeles y es justo para rondas de inversión de inversiones. Vean, hay 15,000 miembros en esta plataforma con una tasa de retorno del 29%, lo cual es mucho mayor, es casi 3 veces la de CETES y el retorno es este. Aquí está, hay 85 empresas, 4 años en esta empresa y la capitalización es 407,000 pesos y 800 inversionistas en esta plataforma. Y yo puedo seleccionar, obviamente, cómo invierto. También aquí puedo ver todos los videos de éxito y todo. O puedo pedir dinero, puedo ir y decir, oigan, inviérteme en mi proyecto o voy a invertir desde 5,000 pesos y voy a invertir en alguna empresa que yo quiera. Entonces aquí pueden ustedes ver las oportunidades. Aquí, por ejemplo, tengo un desarrollo en Riviera Maya y está buscando 15 millones de pesos para el financiamiento de este proyecto. O Vinkio, una plataforma de activos digitales, o un estudio, que es una empresa para juntar 2 millones de pesos, ¿no? Esta es una empresa como tal, quiere 2 millones de pesos y lo mínimo para invertir en esta empresa es 5 millones y está abierto y puedo ver el proyecto, cómo va a funcionar. ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos de empresas.
¿Y cuánto han conseguido? Por ejemplo, esta empresa de alimentos consiguió 1 millón de pesos y bueno, algunos datos adicionales. Entonces, también tenemos estos. Y la empresa más famosa, que era esta que se llama Play Business era la que tenía mayores montos de inversión. Actualmente Play Business cerró por la pandemia. Una de las causas principales fue el cierre de todos los negocios. Aquí había muchos, por ejemplo, si ustedes querían invertir en una cervecería de barrio, a lo mejor no podían convertirse en accionistas de cervecería de barrio, pero Cervecería de Barrio tenía aquí las, eh, las oportunidades de expansión. Entonces, yo quiero invertir en una cervecería de barrio en Córdoba, Veracruz. Ah, bueno, aquí había un proyecto de inversión para fondear la sucursal de Córdoba y si se juntaba la gente suficiente, entonces la cervecería de barrio recibía esa lana y yo me convertía en un accionista de esa sucursal en particular y me daban una proporción de las ventas y de las utilidades, pero les digo que esta cerró particularmente por la inversión. Ahorita ya solamente queda la parte del pago a los que fueron sus inversionistas en algún momento, por eso ya no se puede generar. Pero esta era la más famosa y la que tenían los montos de inversión mucho más altos. Em, Play Business y en su portafolio si eran inversionistas o tenían esta cosa que le llamaban segundo sueldo, que es, oye, yo voy a invertir 1 millón de pesos y cada mes me va a llegar 15,000 pesos al mes. Entonces tenías esas oportunidades de inversión. Pero bueno, esta cerró. Esto es un ejemplo de que también no a todas las plataformas les va tan bien como quisieran. Pero bueno, algunas de las plataformas de crowd en tecnología como tal. Y bueno, entonces me regreso a Equity. La diferencia entre crowdfunding y crowd equity es que aquí yo recibía un porcentaje de acciones de las empresas, es decir, una pequeña participación accionaria que podría ser el 0,005% de la compañía o el 2% o el 3%, dependiendo de cuánto estuviera yo invirtiendo en la plataforma. Y bueno, en el mercado en Estados Unidos sí existe, en México les decía, hay pocas que hay que visitar ahí en la FICO, pero sí sigue funcionando aquí en México también y está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces también, a pesar de que hay pocas iniciativas, sí se puede pedir dinero de crowd equity también. Ventajas, pues hay gente un poquito más calificada. No necesariamente los inversionistas son calificados porque yo puedo invertir desde 5,000 pesos. Y a diferencia de la deuda tradicional y la deuda convertible, permite que yo reciba financiamiento de gente que no conozco. Cuando platicamos de familiares y amigos, son gente que conoce mi capital como persona y por lo tanto están dispuestos a invertir en mí. Aquí son personas que van a invertir en mi proyecto y depende de cómo haya hecho yo el video, cómo haya hecho la campaña de mi producto o servicio, es más fácil que inviertan o que decidan invertir en mí, ya sea para la compra del producto o para la parte de las acciones. Obviamente hay que generar un ambiente para conectar con los inversionistas y bueno, obviamente en la parte virtual. La plataforma se lleva una comisión por la parte del inversionista que invierte y por la parte del emprendedor que recibe los recursos. Entonces la plataforma recibe recursos por ambos lados. Y bueno, obviamente hay restricciones en la cantidad de fondos que se pueden levantar. Veíamos, por ejemplo, los edificios de 2 millones de pesos, cuando hay edificios que cuestan muchísimo más que eso, ¿no? Y no hay restricción en las cantidades aportadas de los usuarios que limita el avance del financiamiento. ¿Quién lo hace? Obviamente, crowdfunder, portales, la alta sofisticación, las barreras de entrada para hacer plataformas cuesta mucho trabajo, pero yo puedo participar como emprendedor o como inversionista para hacer mi cuenta en una de estas empresas, ¿no? Crowdfunder en México, Play Business, que les comentaba que era la que había cerrado, ambas salieron del negocio. Y bueno, ahí les platico que hay que visitar en Anfico porque ahí están todas las empresas que están reguladas. Puede que yo me encuentre una plataforma en internet, pero si no la encuentro en Afico, hay que tener mucho cuidado porque si esa plataforma cierra, no hay quien se haga responsable por ella. Las que están registradas en Afico sí están registradas y evaluadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el SAT y por el Banco de México y por lo tanto cumplen ciertas reglas de que si cierran el negocio tienen que seguir operando como lo que veíamos en Play Business. Bueno, ya vamos en la recta final de nuestros fondos de financiamiento. El capital de riesgo, vean que ya estamos hablando de fondos de inversión. Aquí ya hablamos de
mucha gente con mucho dinero, ya estamos hablando de gente que tiene más de 100 millones de pesos en sus cuentas, que lo que quieren es ganar más dinero. Y entonces ellos buscan un fondo de inversión. Normalmente conocemos el fondo de inversión como, oye, voy a invertir en un fondo de inversión y me va a dar tanto porcentaje, pero no sabemos qué ocurre del otro lado. Yo como emprendedor puedo acceder a un fondo de inversión y decirle, oye, dame dinero para crecer, para expandirme. Vean que aquí las etapas para este tipo de recursos son la etapa de crecimiento y la etapa de expansión. Entonces, aquí siempre me van a pedir una participación accionaria. Esto significa que el capital privado me va a poner recursos con altos requerimientos, con compromisos para que yo les entregue participación accionaria y una tasa de rentabilidad obligatoria o mínima para regresarle al fondo de inversión. Entonces, a lo mejor el fondo de inversión tiene gente que tiene mucho dinero y esa gente no sabe que está invirtiendo en mi compañía porque el fondo de inversión como tal es el que hace las negociaciones de administración de a quién le asigna los recursos, pero su objetivo como fondo de inversión, y aquí podemos hablar de bancos y de casas de bolsas, es darle la máxima ganancia a los inversionistas que participan en dicho fondo de inversión. Entonces, siempre hay una cantidad importante de negociaciones para obtener este capital de riesgo en montos importantes. El rendimiento ya se platica con un modelo validado, que ya tengo mercado asegurado, tengo ventas aseguradas, todos los días recibo recursos y se centra en proyectos de alto potencial de crecimiento. Este son empresas normalmente de tecnología. Está aquí bueno, Yolanda pide el link para asistencia, en un momento más te lo suben. Y bueno, la etapa de selección por la parte de los em, administradores del fondo de inversión tiene una selección muy rigurosa y tienen pasos muy, muy estrictos para la asignación o la selección de proyectos para el fondo. Entonces, el emprendedor y el inversionista negocian el valor de la inversión, el porcentaje de la empresa y la tasa de rentabilidad. Eh, Aunque hay ciertos fondos de inversión que son para capital de impacto social o ambiental, se llaman inversión de impacto. En España hay un banco en particular que se llama la banca ética y esta banca ética solo invierte en proyectos de impacto social o ambiental. Y ellos dicen, mira, lo mismo que yo gano en el proyecto social y ambiental, y aquí están todos los salarios de mis empleados, y aquí está todo lo que invierto, aquí está lo que le voy a cobrar a mis inversionistas. Entonces ellos tienen total transparencia entre lo que reciben y lo que invierten y por lo tanto el fondo es capaz o este banco de banca ética es capaz de bajar las tasas de interés y tener transparencia total tanto en los inversionistas como en los emprendedores de proyectos sociales y ambientales. En México hay una empresa que se llama Citawi, que también hace algo muy parecido. Aquí en México ha habido dos o tres iniciativas, pero que no han cuajado totalmente. Aquí hay mucho dinero, estamos hablando ya de 100 millones de pesos para arriba. Sin embargo, tenemos gente con experiencia y los gestores de los fondos, los administradores de los fondos ya son muy específicos, tienen requisitos muy particulares y su red de networking también permite acceder a ciertos conocimientos adicionales. Y bueno, esta cantidad de capital tiene rondas de inversión de seguimiento y puedo yo tener rondas adicionales. Ya cuando voy a mi ronda de acciones A, luego a la ronda B, a la ronda C, y puedo yo garantizar tener 100 millones de pesos para los primeros 2 años y luego otros 100 millones de pesos para el siguiente año y otros 100 millones de pesos para el siguiente año, siempre y cuando que se cumplan las expectativas de crecimiento y de utilidades. Desventajas de estas, pues a veces la carta de intención, todos los contratos que se tienen que hacer, y algo que se llama el due diligence o la investigación exhaustiva, porque si yo digo que mi empresa vale 5 millones de pesos y la investigación exhaustiva dice que mi empresa vale 3, pues a lo mejor eso hace que se caiga la ronda de inversión, ¿no? Y adicionalmente, si el fondo me pide, oye, yo quiero el 40% de tu empresa, porque tu empresa vale 50 millones, y yo quiero el 50% o el 49% y te vamos a dar 25 millones, dices, híjole, no estoy seguro porque con un 1% más, entonces yo ya no soy el dueño de la compañía, etcétera. Hay ahí ciertos temas para estos grandes requerimientos de capital. Ya hay unas negociaciones muy fuertes por si el precio de la acción vale 3 pesos o vale 3.50.
Todo eso se escribe en la carta de intención y los requisitos son muy, muy, muy específicos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando llegamos a estos niveles. Además de que se recibe toda esa lana y voy a ceder el control, ¿no? Y bueno, adicionalmente, el fondo normalmente tiene un horizonte de inversión y ellos me pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a invertirte por 7 años, vamos a invertirte por 10 años, pueden ser renegociables o no, pero eso significa que van a tener a alguien, a lo mejor el fondo de inversión dice, oye, yo te voy a poner 100 millones de dólares, pero yo necesito tener a 3 gentes en el consejo de administración para que las decisiones que se tomen en el consejo estén perfectamente validadas por nosotros. Aquí en México hay una cadena de hospitales en México, no sé si la conocen, los hospitales MAC, que acaba de recibir una fuerte cantidad de inversión, pero les pusieron a 2 personas en su consejo. Entonces, normalmente esas personas en el consejo impiden que haya gastos que no son necesarios o que la estrategia de la empresa varíe con respecto a lo que el fondo de inversión requiere. Entonces, esas 2 personas en consejo a lo mejor representan a 30 o 40 inversionistas de altos recursos y garantizan que la empresa haga para a lo que se comprometió a cambio de esa inversión. Oye, vamos con estos recursos, vamos a comprar 18 hospitales más o vamos a construir 20 hospitales más. Entonces, ese proyecto de inversión es el que se garantiza y por eso se ponen gentes en el consejo. ¿Quiénes lo hacen? Obviamente los fondos, y dependiendo del perfil de riesgo y las inversiones, las etapas de la compañía, es a qué tipo de fondos vamos a recurrir, ¿no? Cuando un fondo invierte en compañías establecidas, se pone una estrategia de salida. A veces es poner la empresa en la bolsa o a veces emitir capital privado para que la empresa, el fondo de inversión pueda vender sus acciones y colocarlas en otro lado y tiene que haber alguien que compre dichas acciones del otro lado. Entonces, también el capital privado, la empresa puede incluso dejar de ser pública y comprar sus acciones y volverse a convertir en privada en algún momento. Hay cierto tipo de préstamos socioambientales, como platicábamos, para las organizaciones financieras sociales, que también pueden llegar a ser hasta 10 millones de pesos con garantías. Entonces, estas empresas es como un fondo como un préstamo de banco normal, pero con un objetivo social y ambiental. En México, les digo, hay muy poquitas empresas que se dedican a esta y la cantidad de recursos es muy pequeñita, pero estas empresas están más enfocadas en el beneficio social y ambiental y en algunos casos también hay préstamos o convocatorias de los gobiernos estatales y municipales para conseguir este tipo de recursos. Las ventajas de los préstamos socioambientales es que son las muy bajas tasas de interés y a veces estos lo que buscan es que se logre el objetivo de la empresa, aunque ellos tengan subsidios en las tasas. Y son menos exigentes en términos de las garantías. Oye, a lo mejor para un banco tradicional te pide 3-1 el préstamo y pide 1 millón de pesos. Aquí está mi casa que vale 3 millones, es la garantía. A lo mejor aquí me piden 1-1 y entonces eso significa que es mucho más fácil sacar el crédito. Y bueno, las desventajas es que hay pocos instrumentos y no hay tantas empresas que los hagan, ¿no? Y a veces las convocatorias son muy, muy cortas o por tiempos muy limitados. ¿Quiénes son? Algunas ONGs, de las empresas del tercer sector. Aquí lo que conviene es que si uno quiere participar en estas convocatorias, hay que ir a la Organización de Naciones Unidas o alguna de las organizaciones que se dedican a la parte de proyectos socioambientales, porque normalmente la red de contactos de ellos tiene la línea de quienes están haciendo estos préstamos. Entonces, a veces si uno se acerca con las ONGs pueden decir, oye, ¿sabes qué? Ve con fulanito o con perenganito para que te presten para este tipo de proyectos de desarrollo, ¿no? En México ha habido proyectos de impacto, tanto Nafinsa como la Ciudad de México han realizado emisiones de bonos verdes o bonos de carbono que son para proyectos en este sentido. Perdón. Disculpen ustedes. Por último, el financiamiento bancario. Vean que aquí lo proponemos para las empresas en expansión y consolidación. Estas son solamente otorgadas por instituciones financieras garantizadas con su licencia bancaria y son para las etapas de expansión y madurez. Y los financiamientos bancarios normalmente empiezan arriba de 100,000 pesos. Tenemos empresas que tienen fondos revolventes, tenemos empresas que son quirografarias, tenemos factoraje financiero, pero siempre hay una tasa de mercado muy alta y una garantía o un colateral que hay que poner.
Entonces, esta es la fuente de recursos tradicional. No significa que no lo podamos usar en la etapa de startup o la etapa de crecimiento. Lo podemos usar en cualquier momento, pero es más fácil que se lo presten a empresas con madurez. Este es normalmente para recibir un fin determinado y la institución no tiene que decir, la empresa no tiene que decir para qué va a ser. Yo voy al banco, le digo, dame un préstamo de 1 millón de pesos. El banco no le importa si lo voy a usar para comprar una maquinaria o para comprar un yate. A ellos lo que les importa es que me garantices que me vas a regresar el dinero, por eso me piden la garantía y que me pague una tasa de interés suficiente para que ellos ganen dinero. Y los emprendedores en la etapa inicial tienen muchas dificultades para obtener este financiamiento por el historial crediticio, que normalmente para obtener el primer crédito cuesta mucho trabajo porque no tenemos un historial de pagos y a veces ni siquiera tenemos el historial de una cuenta bancaria y el análisis de crédito de cómo ha sido mi ronda de pagos contra mis proveedores o contra mis acreedores. El capital el de riesgo en este tipo es demasiado arriesgado y por lo tanto solamente los bancos comerciales le dan a empresas maduras. Y este financiamiento bancario termina siendo el más caro de todos, pero es para empresas de más madurez, con operación y con garantías perfectamente claras. Oye, yo tengo un edificio, con eso me va a dar un préstamo, ¿no? Sin embargo, la dificultad de tomar un crédito a nombre de la propia empresa por los emprendedores normalmente toman el crédito como persona física. Aquí nuevamente tenemos que separar la persona física emprendedora de la persona física que hace la garantía, porque la empresa, la persona física que emprende tiene que pagarle a la persona física para que la persona física pueda aportar el pago al banco como tal. Y bueno, los emprendedores terminan tomando el crédito a tasas muy elevadas pegándole a la salud financiera de la empresa y a la del propio emprendedor, ¿no? Entonces, recordemos el flujo de efectivo. Si tenemos un crédito muy alto, eso nos pega en nuestro flujo de efectivo y en algún momento podemos quedarnos sin recursos para pagar. Ventajas, obviamente, el banco no se involucra en el negocio en sí, puedo pedirle dinero y gastármelo en lo que yo quiera y en algunos, todos, la mayor cantidad de instrumentos sí tienen requisitos específicos de lo que hace el negocio. Y mientras yo pague a tiempo, al banco no le importa lo que yo haga con ese dinero, entonces el banco no le importa mientras yo le esté pagando. El banco trabaja con diversos tipos de financiamiento que puede dar flexibilidad. Si yo tengo un crédito puente o un crédito de revolvencia, pues yo puedo sacar todo el dinero, lo pago mañana y lo puedo volver a sacar pasado mañana sin ningún problema, solamente a cambio de las comisiones que el banco me cubra, ¿no? Y los otros organismos e instituciones tienen restricciones en cuanto a la facilidad o dificultades para retirar o invertir el dinero. Desventajas, obviamente necesito ser aprobado por el banco. A veces voy con 5 bancos diferentes y me dicen, bueno, sí te doy el crédito, pero tienes que pasar tu cuenta para acá. Y aparte me tienes que contratar un seguro de hombre clave y me tienes que contratar seguro de vida y me ponen un montón de requisitos. Entonces, lo que conviene aquí es pues tratar de ver la mayor cantidad de opciones y hacer una tablita comparativa para saber cuál me conviene. Los bancos son muy exigentes, tanto en la seguridad y riesgos, me piden el aval normalmente de personas, no solamente del emprendedor, sino de otras avales, que hace que el proceso de apertura del crédito en México sea muy tardado y muy burocrático. Y bueno, obviamente tiene una alta tasa de costo financiero comparado con otros países. Aquí en México estamos hablando de tasas que están mínimo en el veintitantos por ciento. ¿Quiénes lo hacen? Obviamente los bancos autorizados por el Banco de México, solamente los bancos comerciales. Aquí no hablamos de pedirle prestado al agiotista o al que nos presta al 10% mensual. Olvídenlo, eso es matar al negocio antes de que arranque. Todos los bancos en México están con sus perfiles y tienen que estar regulados y tienen garantías. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nunca invertir ni pedir dinero prestado de gente no regulada. Y bueno, con eso terminamos nuestra sesión de hoy de financiamiento e inversión y abrimos el espacio para dudas y comentarios. Si quieren levantar su manita o escribirnos las preguntas en el chat.
Ana Lidia, creo que no hay preguntas. A ver, ya hay alguien en el chat. Perfecto, Rosalba, todo muy claro. Si no hay preguntas, te cedo el micrófono, Ana Lidia. Margarita, ninguna duda, muchas gracias. Gracias a ti. Les acaban de subir otra vez el formulario para la asistencia para que quede en su registro. ¿Me pudieran mandar, por favor, el archivo del flujo de efectivo de la clase anterior? Gracias, ¿cómo no? Ana Elena, ninguna duda. Yolanda, gracias. César, muchas gracias. Yobeli, gracias. Bueno, pues nuevamente les agradecemos entonces su participación el día de hoy. Otra vez, aquí está en el chat el, el formulario para que registren su asistencia y, y se les haga llegar la información de este curso y de los cursos anteriores. Con eso estaríamos terminando nuestra sesión de hoy y muchas gracias.